El primer panel sobre probidad y fortalecimiento de los municipios, que será moderado por Octavio del Fabro, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente. Damos la bienvenida a nuestros panelistas con un aplauso y esperamos a que tomen sus asientos. Buenos días, bienvenido a nuestro primer panel acerca de probidad y fortalecimiento de los municipios. Tema del informe del Consejo que se enmarca dentro de la prevención de la corrupción. Tenemos ya de nuestros invitados al diputado Claudio Arriagada, bienvenido diputado, y al alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza. El subsecretario se excusó de asistir y esperamos que la alcaldesa de Santiago en cualquier momento se nos pueda unir al panel. El Consejo decidió abordar el tema del gobierno municipal básicamente por dos razones. Primero, porque los municipios se constituyen como un elemento muy importante en la percepción de legitimidad que tiene la ciudadanía del aparato público en general. Por su contacto directo que tiene, por los servicios que presta, tiene una relevancia muy importante en la construcción de esa percepción de legitimidad. Y en segundo lugar, porque dado la facultades de los servicios que prestan los municipios, estimó que existían muchos espacios que eventualmente podían constituir focos de corrupción o problemas para la probidad. Es por eso que decidió abordar el tema de forma específica con una serie de medidas que queremos ahora comentar con nuestro invitado. Entonces, como para abrir la ronda de opiniones, quería preguntarle a nuestro invitado en general qué opinan de el diagnóstico que hace el Consejo, entendiendo que existe mucha diversidad en el tema, y si que quizás algunas de las materias o propuestas del Consejo les parecen especialmente relevantes o efectivas para abordarlo. Diputado, si que quiere empezar. Buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores de este seminario. Creo que cuando uno trata de explicarse los elementos que están detrás de este alto grado de hostilidad hacia la política, los representantes políticos, y el intento de objetivizar lo que realmente no ocurre y cuánto hay de subjetivo en este grado de hostilidad que es evidente, ya que tiene que ver con, en este caso, lo que yo participo en el Parlamento, el nivel de aprobación de la sociedad chilena hacia el Parlamento, entre otras instituciones, es cada día más bajo, y de eso hay que hacerse cargo. La constitución de la comisión del Consejo que presidió Eduardo Engels, a mi juicio, no puede quedar en un estado de situación de que acoge el sistema político chileno, que acoge el gobierno, que traducimos leyes para transparentar más, acercar más las decisiones a la ciudadanía, de tal forma que este tipo de eventos, de entidades que están trabajando por mayor transparencia y contra la corrupción y contra la forma de hacer la política son del todo valorables. Evidentemente las municipalidades es el espacio más cercano a la ciudadanía en la administración de servicios, ¿ya? Con una diferencia brutal entre ellos y con un muy escaso aporte del Estado a su administración, porque los municipios se financian con lo que recaudan ellos mismos, a través de patentes comerciales, industriales, profesionales. Lo que ellos juntan va a un fondo común que lo distribuye el Estado de manera centralizada, pero
es lo que ellos recaudan en el aporte del Tesoro Público. Este año alcanzó a 21.000 millones. Es el aporte que el Estado chileno le hace a los municipios. Todo es lo que ellos recaudan. Y con una brutal desigualdad en el mundo municipal. El presupuesto de Vitacura de un año es el presupuesto de 11 años de la comuna de Los Espejos o de La Granja. El presupuesto de un año de Concepción, la comuna capital, es el presupuesto de 15 años de Cunanilahue, Lebu o Cañete, donde el 95% de la población de esas comunas depende de los servicios públicos que el municipio le puede entregar en salud y en educación. Por lo tanto, ahí hay un tema muy de fondo, ¿no? Ahora, los que gastan bien la abundancia pueden gastar bien también la escasez, y al revés. Los que gastan mal en la abundancia pueden gastar mal también en la escasez, es decir, tenemos distintas categorías de municipios. Hay, a mi juicio, un gran problema que tiene que ver con la transparencia en las municipalidades y el tema de la corrupción, y de la que los propios municipios son víctimas también, en la corrupción de los privados. Los municipios son víctimas de la corrupción de los privados. ¿Cómo puede un diputado afirmar eso? Muy simple. Una dirección de finanzas constituida con una escasez de personal formado no puede hacer para el pago de la patente industrial el cálculo correcto de la declaración de capital, y al final la gran industria te puede terminar en una comuna pagando lo que sus contadores establecen que es el cálculo correcto de capital para el pago de su patente. Por lo tanto, la profesionalización, la necesidad urgente de una planta municipal que dote a los municipios, ya sea por vía de los convenios, de personal suficientemente preparado para enfrentar el nivel de profesionalismo de las empresas que habitan en sus comunas, es tremendamente urgente e importante. O sea, no solo se puede dar la posibilidad de un mal gasto, un mal uso de los recursos públicos desde el propio municipio, sino que también puede haber un mal uso de los recursos que ingresan por lo insuficiente, inadecuado o escasamente preparado que hoy día se requiere para que le paguen la patente que realmente corresponde. A eso hay que agregar que una gran cantidad de industria, particularmente las mineras, tienen su casa matriz en Santiago y terminan pagando las patentes en Santiago y no en la comuna donde se explota el mineral. La forma de financiamiento de las municipalidades ha tenido 3 cambios en los últimos años solamente, y el modelo es el modelo que dejó la dictadura militar. Una se refiere a la ley de rentas municipales 1, la segunda ley, la ley de rentas municipales 2, que el argumento que se usó en ese año en que se aprobó la ley de rentas 2 era que todos los municipios iban a crecer sus ingresos, que ninguno iba a bajar los ingresos, o que al menos lo iban a mantener. Y la verdad de las cosas es que la mayoría no creció en sus ingresos, algunos no lo mantuvieron, y curiosamente los más desfavorecidos en sus ingresos lo bajaron, lo que dio lugar a una ley que se llamó miscelánea corta, que fue destinada a corregir las distorsiones que creó la ley de rentas 1 y 2. Y el otro gran problema que atenta a la gestión municipal desde el punto de vista financiero es la forma de distribuir este fondo común. Los factores, el factor que más pesa es el factor población, lo que nos dice relación con otros aspectos que son importantes de abordar y tener presente para distribuir recursos en el Estado, que tiene que ver con
factores de población, escolaridad, entre otros, pero el que más pesa es el factor población. Entonces, del fondo que se distribuye, el factor población pesa un 40% del total. Se eliminó felizmente hace un par de años atrás un factor discrecional que se reservaba a la autoridad de la Subdere, que era un 10%, que lo distribuían ellos según criterios propios. Eso se eliminó y hoy día un 100% redistributivo. Eso fue un paso importante. Pero no corrige otros factores. Al ser el factor población uno de los que más pesa en la forma de distribuir las platas que recauda el Fondo Común Municipal, significa que Puente Alto, en el caso Santiago, San Bernardo, La Florida y Maipú son las comunas que se llevan el más alto porcentaje de lo que se distribuye. Entonces, comunas como La Pintana, Los Espejos o Huechuraba siguen administrando una escasez de recursos impresionante porque eso no se ha cambiado en los últimos 30 años y un desafío pendiente. Entonces, la primera conclusión de lo que estoy planteando es que, y lo voy a relacionar inmediatamente con las propuestas de la Comisión para el aspecto del desarrollo local. Evidentemente es urgente una ley de planta, una modernización de los recursos humanos, y las comunas deberán contar todas con un mínimo estándar de profesionales que les permita hacer una buena gestión, ojalá con el elemento agregado de que sea una carrera valorada en el cual la capacitación, la evaluación sea un elemento fundamental de esa carrera. Y en eso la propuesta de la Comisión, que aspira a que Chile tenga una profesionalización, capacitación con esquemas claros, naturalmente es importante. Evidentemente que en el ámbito municipal, en varios aspectos, en el nicho del negocio de la basura, que crece de manera desproporcionada, los costos de la mantención de los parques y jardines, advirtiendo que ahí también se refleja la misma desigualdad en el sentido de que en algunas partes hay 1 metro de áreas verdes por habitante y en otras partes hay 200, 100 metros por habitante. Eso también es bien distinto, pero también es un nicho de eventual zona de irregularidad. Ahí evidentemente la propuesta de declaración, una declaración eficiente de intereses y patrimonio de los involucrados, de los funcionarios de un nivel de jerarquía a nivel de directores y jefaturas, además de la autoridad electa, participen en el tema de la obligatoriedad de la declaración de intereses y patrimonio. Y un aspecto que falta, es que las sanciones realmente se establezcan. Que las sanciones se establezcan, pero se establezcan en todos los niveles. Un tema pendiente, las sanciones a quienes incumplen o incumplimos esta norma realmente se pueda establecer y tengamos diputados sancionados, alcaldes sancionados, ministros sancionados, y no solo funcionarios de menor jerarquía, sino que, y ese es un tema que hay que perfeccionar y que yo espero que todo este organismo ciudadano inteligente, estos grupos contra la corrupción y el equipo interdisciplinario que encabezó Eduardo siga en esa pelea, porque si se pierde la perspectiva va a ser habrá sido una constatación, pero luego nos encargamos de que no pase nada. Ahí es un tema importante. No puede ser ni un alcalde ni un concejal que llegó, como se dice en el campo, con las patas y el buche, salga luego con una mansión y con una casa con piscina en Chicureo, en eso. Pero no basta con establecerlo en la ley, sino que hay que hacerlo cumplir. Y ahí, evidentemente, se detectó una debilidad que hay que corregir en las nuevas normas. Alcalde, su opinión respecto general del diagnóstico que hace el Consejo en su informe y quizás de
algunas de las medidas que usted considera que podrían tener un mayor impacto para abordarlo. Ya, bueno, buenos días. Gracias, Eduardo, por la invitación. En realidad es una oportunidad poder referirse a temas tan relevantes para el país hoy día en estos momentos, ¿no? Yo, en realidad, me habían dicho que no preparara una presentación y no lo hice. Cumplí rigurosamente la instrucción, entonces, pero voy a entregar algunos aspectos de lo que yo pienso, y en esto hablo por mí porque no quiero incorporar a nadie en la mochila de lo que diga, de lo que está pasando hoy día en Chile y cómo veo la situación hacia futuro, ¿no? Primero, hay un aspecto que es preocupante cuando uno habla de corrupción, y algunos tratan de manifestar que eso tiene una carga ideológica o institucional. Yo creo que es un error. Tenemos que entender que la corrupción es un mal de la sociedad, no tiene que ver con que pensemos de una manera o de otra, o que estemos en una actividad o en otra. Y eso ha quedado reflejado hoy día claramente, desde el Vaticano, que era algo que parecía que estuviera en el Olimpo o en las nubes, hasta los partidos políticos que son más terrenales. Por supuesto, las municipalidades son instituciones que están afectas a eso, los gobiernos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay que abordar el tema con una claridad de mente, porque a veces oigo y he oído decir, mire, es que no queremos hacer esto porque en las municipalidades hay corrupción. Díganme ustedes dónde no puede haber corrupción y entendemos que tendríamos que estar probablemente en otro planeta, ¿no? Entonces partamos de la base de que el problema de la corrupción es un problema de la sociedad, no un problema de ideología ni del pensamiento, sino que es del ser humano en su naturaleza. Y partiendo de esa base, yo quiero decir que yo visualizo para el futuro, o lo que me gustaría a mí, un país donde hubiera diferenciación clara entre lo que tiene que ver con el hacer de los gobiernos nacionales, que es muy claro también y es muy importante, donde sí se pueden aplicar recetas con pensamientos diversos, distintos, y donde todos estemos sujetos a una misma, de alguna manera, a una misma vara. El tema tributario, por ejemplo, el tema portuario, el ingreso, la Policía Nacional, probablemente estamos hablando del tema territorial, la defensa institucional del país, las Fuerzas Armadas. Bueno, tenemos tanto los sistemas previsionales, etcétera, pero hoy día tenemos un país hiper centralizado. Yo lo vengo diciendo hasta hace 15 años, así como un militante un voto, que recién después de 9 años la UDI lo va a asumir este año. Pero lo vengo diciendo hace 15 años, porque efectivamente uno visualiza que es imposible, y sacándolo la mochila corrupción, porque ya dije que esto puede estar en cualquier momento y en cualquier persona y en cualquier institución. Imposible tomar una decisión acertada cuando tenemos la cantidad de problemas y la diversidad de problemas que tenemos en un país como Chile. Desde el desierto más árido hasta los hielos antárticos, pasando por toda la gama de tamaños de comunas pobres, ricas, intermedias, medianas, rurales, no rurales. Entonces, cuando un funcionario en Santiago dice, no, es que esto lo vamos a hacer así, y está afectando a todas las localidades por igual, yo creo que, no sé si habrá alguna ecuación matemática que lo pueda mostrar, Eduardo, tú eres experto en eso, pero yo creo que eso es una aberración, sin duda, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí me parece que en la institucionalidad nuestra falta clarificar cuáles son los problemas nacionales que tiene que enfrentar el Estado, que son muy relevantes, por supuesto, y a veces son mucho más relevantes que lo que se están abordando a nivel local, y cuáles son los que se pueden abordar desde la perspectiva local, desde la perspectiva de la cercanía, desde la perspectiva de la decisión, donde recoja esa diversidad. Hace varios años uno viene oyendo, faltan especialistas en Chile, especialistas médicos. Obvio que faltan, pero el especialista que falta en la zona donde hay puros adultos mayores que son geriatras, no es la misma donde hay puros jóvenes que están con los dientes que se le están cayendo. Entonces, esa diversidad yo la quiero expresar como una necesidad de discusión profunda en Chile. Nosotros, a raíz de esto, conformamos un grupo que se llama Alcaldes por Chile, que tiene una visión
de alguna manera, de poder recoger cuál es el espacio de los gobiernos locales, junto con su fortalecimiento, obviamente. Ya lo decía Claudio recién, que hay también mucha diversidad en el financiamiento, en la calidad de gestión, etcétera, etcétera, pero eso hay que recogerlo como un todo. Pero algunos tips que son importantes de conocer. El promedio per cápita de las municipalidades hoy día en Chile es más o menos $400, promedio per cápita. Hay desde $100 hasta $800 promedio per cápita en gestión administrativa. Los $400 de diferencia o de margen para poder igualarlos a todos hacia arriba, porque yo soy partidario de que la gente se iguala hacia arriba, en la calidad, en la salud, en qué sé yo, porque nos podemos igualar todos fácilmente hacia abajo. Y eso obviamente, por lo menos, no es lo que a mí me gustaría. Si uno piensa en eso, esos $400 lo multiplica por los 17 millones de habitantes, son alrededor de 6.000 millones de dólares anuales que habría que inyectarle al sistema municipal, que es más o menos un 8, un 9, un 10% del presupuesto global del país. Por lo tanto, no es algo que esté en la esfera de Júpiter. Estamos absolutamente dentro de lo posible. Cuando hablamos de que el presupuesto global del país, a nivel de gasto fiscal, o sea, a nivel de gasto institucional del Estado, lo que podría hacer es, y yo pregunto, si todos los municipios tuvieran la misma capacidad de insumo, no digo de gestión, porque ya eso depende de cada uno, que Las Condes, ¿no cambiaríamos Chile en un año? El otro día yo hablé con el alcalde Pinto, una comuna chiquitita ahí en Chillán, camino a Las Termas de Chillán, entre Chillán y Las Termas, y me decía que hace 2 años atrás había recibido fondos regionales que le habían llevado su per cápita ese año a $1.200. Y Pinto me dijo, es otro Pinto. Bueno, ¿y no queremos nosotros que Chile sea otro Chile? Un poco más igual. Entonces, a veces vemos cosas muy sofisticadas y no tenemos referencia de los grandes números, porque eso es perfectamente posible. Ahora, desde el punto de vista de la discusión, y para entrar en un tema, aunque sea un poco desordenado, pero también hay que tener una discusión profunda respecto del Estado y el mercado. Yo veo que, y sé que el Estado se cayó con el muro de Berlín, el Estado controlador, totalitario, etcétera, etcétera, pero hace rato ya que el mercado viene asomando varias grietas, grietas bastante profundas algunas. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, yo lo doy, son las ISAPRE o el sistema de salud. Se creó el año 80. El mercado del año 80 fue el 18%, el mercado hoy día es el 20%. Han pasado 30 años, 35, y hemos crecido, lo hemos cambiado en un 2%. Tenemos que esperar 20 siglos para que lleguemos al 90 o al 100. Obviamente que hay un problema ahí, y por eso que el principal problema hoy día de la ciudadanía es la salud. Pasó de la educación a la salud porque ya se ha hablado bastante de educación. Entonces, hay que hacer una discusión muy profunda, sin ideología, de cuál es el rol del Estado, cuál debe ser el rol del Estado, dónde debe focalizar el rol del Estado y cuál debe ser el rol del mercado. Sin duda, ambos son fundamentales. Ambos tienen que ser complementarios. El mercado es el motor de la economía, el que crece, el que hace innovación, el que genera riqueza. El Estado es el que se preocupa, obviamente, de la distribución, de la desigualdad, de alguna manera los más desvalidos, la población más vulnerable, y ahí es donde esa combinación debe perfeccionarse, porque lo que tenemos hoy día yo creo que es malo. Efectivamente somos un ejemplo mundial, pero somos un ejemplo mundial para algunas cosas buenas y para otras muy malas. Por lo tanto, tenemos esa polaridad de ser un ejemplo mundial en ambos extremos. Y sale todos los días en el diario el tema del per cápita, el crecimiento, y también el tema de la salud, la educación, que tenemos los indicadores por el suelo. Por lo tanto, yo creo, y con esto voy a terminar para no alargarme, que los municipios pueden ser un buen motor de desarrollo en el futuro, en la medida que se planifique la capacidad, las herramientas. Eduardo lo decía recién, Claudio lo decía recién, la planta de las municipalidades hoy día tiene 21 años.
21 años. La planta, ustedes a lo mejor no saben lo que es, pero son los empleados que puede contratar la municipalidad. Chile en 21 años ha cambiado sustancialmente. Hay municipios hoy día que no tienen profesionales, muchos, más de 100. No tienen profesionales para construir un proyecto para postular a fondos regionales. Sin embargo, los fondos regionales han crecido 500 veces. Pero sigue habiendo municipios hoy día que no tienen profesionales para postular a esos fondos. Por lo tanto, hay muchas contradicciones en el sistema que yo creo que hay que corregir. Y termino simplemente porque yo trato de ser siempre pesimista, o sea, optimista, diciendo que esta crisis que tenemos hoy día en Chile es bueno que sea ahora y no en 20 años más. Mientras antes mejor, porque es una oportunidad. Y las oportunidades son para repensar las cosas de alguna manera y repensarlas bien. Yo creo que hay una diferencia sustancial y con esto termino en el tema de la corrupción. Hay gente que roba, gravísimo, pero hay gente que bota la plata, también es gravísimo. Y puede que lo haga con la mejor intención, sin ninguna intencionalidad de dolo, pero finalmente quienes sufren el robo o la ineficiencia o esa mala utilización o focalización de los recursos, la sufren de la misma manera. Y eso hay que corregirlo en forma urgente. Gracias, alcalde. Alcaldesa, hemos estado hablando un poco del diagnóstico que hizo el Consejo, de las propuestas y de lo que se intervino hasta ahora. Se ha hablado mucho, particularmente de los recursos humanos que generalmente se cuentan en las municipalidades. En ese sentido, hay propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, la aplicación del sistema de alta dirección pública en ciertos cargos, sectores de las municipalidades. En términos generales y quizás en esa medida en específico, ¿cuál es su opinión al respecto, por favor? Y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a contestar la pregunta, pero quisiera decir que esto que ha dicho Francisco recién respecto a este mal descentralismo de nuestra sociedad, lo comparto plenamente. En muchas materias podemos tener diferencias, pero en esto yo creo que realmente este es un mal de nuestra sociedad, un mal que tiene muchas consecuencias. Y cuando se tratan los temas de transparencia, corrupción, probidad, este mal se replica plenamente. Y la manera de tratar los temas municipales en estas agendas ha estado fuertemente afectado por este mal. Muchas legislaciones que se han hecho en el país con muy buenas intenciones y en temas que son muy relevantes, han tocado a los municipios sin conocer los municipios, suponiendo una serie de cosas de los municipios y sin estudiar la realidad de los municipios, y ahí se han desaprovechado oportunidades. Oportunidades de enfrentar temas que había que enfrentar, pero a la vez, por hacer las cosas de esta manera, se han volcado sobre los municipios responsabilidades, obligaciones que lejos de contribuir han vuelto más engorroso y más difícil hacer bien el trabajo. Y esto que se aplica a la agenda de probidad y transparencia se aplica prácticamente a todas las agendas. Cuando se legisla en distintas materias y con el mismo entusiasmo que se habla y se decide sobre los municipios sin conocerlos bien, también se emiten juicios muy frecuentemente que yo también creo que son fruto de una liviandad muy grande, como decir, el mayor problema de la corrupción en Chile está en los municipios. Yo no sé en base a qué se puede decir una cosa así. Yo creo que hay problemas de corrupción en muchas instancias, cada uno de esos problemas es distinto y hay que mirar sus razones y tocar los puntos que hay que tocar. Yo viendo el informe del Consejo y las propuestas que hay, creo que hay propuestas muy interesantes, muy valiosas, que son un aporte y hay temas que faltan. Y hay temas que están tratados de una forma que creo que no resuelve el problema. Yo sinceramente, si me dijeran que todo el equipo de los pocos funcionarios de confianza que hay en la municipalidad ahora me los van a poner por alta dirección pública, yo personalmente no podría ser alcaldesa. Se me dicen que ahora el SECPLAN, la directora jurídica, no la vas a poder nombrar, puede ser parte del proyecto, sino que vas a tener que elegir en una terna que va a armar alguien que además tampoco conoce los municipios, etcétera. Yo creo que ternas de la alta dirección pública todos hemos tenido. Yo creo que eso no se necesita. Lo que se necesita es que una persona que es electa alcalde
pueda exigirse la responsabilidad de la gestión que hizo. Y para eso es fundamental que en ciertos cargos críticos se haga responsable de la persona que puso y tenga la posibilidad de poner a la persona que requiere. Pero sí ese sería un gran mecanismo para otros cargos que hay en la administración de los municipios, que no son cargos de confianza, son cargos de carrera, y que hoy día tienen enormes rigideces. Tienen enormes rigideces porque una persona que ha llegado al máximo de su carrera en un municipio y que es director, en teoría no es que tú no lo puedas cambiar, lo puedes cambiar, pero solo lo puedes nombrar director en otro lado. Y yo creo que en todos los municipios hay directores que han sido ya directores de 6 cosas distintas, y lo que hay que ofrecerles es la posibilidad de que en su carrera puedan también evolucionar hacia otros lados. Esa carrera de directores municipales no debiera ser una carrera del municipio, debiera ser una carrera de los municipios. Y esa persona que llega a ese nivel en su carrera debiera poder postular a direcciones en distintos lugares, en lugar de irse dando vueltas dentro de un mismo municipio de dirección en dirección a medida que llega un nuevo alcalde, no lo acomoda y lo cambia a la dirección del lado. Esto genera enormes dificultades. Es muy complejo porque los municipios son instituciones que yo creo que... Yo he sido parlamentaria y he trabajado en el gobierno central y he trabajado en municipios. La complejidad institucional que tienen los municipios yo creo que nadie la imagina desde otros ámbitos de la administración pública. En los municipios se definen políticas, se implementan, se contrata, se fiscaliza, con plantas que son bastante inadecuadas para estas realidades y tareas que se han ido complejizando en el tiempo, se han ido complejizando enormemente, y parte de la complejidad tiene que ver con las mismas normativas de probidad que nos hemos ido dando, que son muy relevantes, pero que significan también nuevas obligaciones, nuevos requerimientos, nuevas tareas. Entonces, es muy relevante que haya modalidades que aseguren que haya equipos directivos adecuados a todas estas tareas, que haya posibilidades de carrera para ellos fuera del propio municipio, que haya maneras de asegurar que las personas que están en cada cargo tienen las competencias adecuadas y que además haya sistemas para estar entregando permanentemente competencias nuevas, acreditando esas competencias, y creo que ahí las propuestas del Consejo son muy interesantes. La idea de que en muchas áreas haya certificaciones permanentes, cursos permanentes y que se tenga que dar, digamos, prueba periódicamente de que la persona está habilitada para desempeñarse en el cargo. Ahora, junto con eso, creo que hay temas muy relevantes que están ausentes. Un tema muy relevante que está ausente y que es un tema del cual detrás he estado desde que soy alcaldesa, es que los municipios tienen competencias en temas muy sensibles, competencias fiscalizadoras. Y la fiscalización municipal es algo totalmente subdesarrollado en nuestra normativa. De hecho, la ley de bases ni siquiera menciona la función fiscalizadora. Los fiscalizadores municipales no tienen ningún estatuto particular y la manera en que están definidas estas funciones fiscalizadoras es totalmente errónea. Se le da en muchas materias posibilidad a los municipios de fiscalizar, pero en la práctica esta fiscalización es inoperante porque ante el inspector municipal los ciudadanos no reconocen una autoridad, no reconocen un ministro de fe, no reconocen ninguna persona ante la cual deban ni siquiera identificarse. Entonces son funciones que en la práctica son impracticables. Anda tú como inspector municipal a pasarle un parte a alguien en la calle. No te va a soltar el carnet ni hagas lo que hagas. Y eso porque no está definido, no hay ninguna norma que lo obligue a entregar el carnet, ni tiene ninguna consecuencia no entregar el carnet. Entonces generamos una frustración en los ciudadanos que ven organismos que no logran cumplir su función y además dejamos descubiertas una gran cantidad de funciones que son muy relevantes. No de la fiscalización del comercio, que ese sí se puede hacer muy bien porque tú tienes la patente, sabes quién es un contribuyente, lo puedes identificar y tienes herramientas además porque tiene un vínculo obligatoriamente con el municipio. Pero el comercio ilegal es otro mundo, el ciudadano en la calle que tira la basura es otro mundo, la señora que deja la caquita del perrito es otro mundo. Todo lo que sucede en la calle es casi imposible de fiscalizar por parte de la municipalidad. Y eso hace que existan políticas erráticas, que exista enorme discrecionalidad, que exista enorme frustración ciudadana porque estos temas no se toman y que exista el desarrollo de una función fiscalizadora mal establecida, poco profesionalizada, sin los requerimientos. Un segundo tema que creo que es vital en materia de transparencia es el vínculo que tienen los municipios en el control de la ley electoral. Creo que ahí tenemos una falla geológica. La ley electoral en Chile no se cumple. Ni siquiera hay
un guiño de cumplirla. Y nadie le preocupa y nadie le importa. Esto es algo que hay que... Yo estoy viendo con horror la próxima elección municipal. O sea, no se puede llegar de nuevo a esa elección municipal con municipios con los brazos cruzados ante incumplimientos que los desbordan por todos lados de la ley electoral y que primero a nadie le interesa fiscalizar, pero si le interesara, fiscalizar requiere plata. Para fiscalizar la ley electoral hay que tener recursos. Nosotros en el municipio de Santiago, las 2 elecciones que nos ha tocado fiscalizar, que fue la primaria presidencial que se hizo el año 2013 y la elección presidencial, decidimos aplicar la ley electoral y la aplicamos. Y se cumplió la ley electoral, pero nos gastamos una cantidad de plata inaudita, contratando grúas para sacar gente, reforzando equipos para fiscalizar y nos compramos una cantidad de peleas infinita. Imagínense la elección municipal que la fiscaliza el propio municipio. El propio municipio fiscalizando los carteles del alcalde que está compitiendo. O sea, ahí hay un problema muy sustantivo y que hay que tomarlo y que es emblemático, porque cuando personas que están postulando a ser concejales, parlamentarios, alcaldes, presidente de la República, los ciudadanos los ven incumplir la ley electoral con entusiasmo y persistencia, o sea, la fe pública de ahí para adelante no se sostiene por ninguna parte. Bueno, y así como esto podríamos mencionar muchos temas más. Ahora, si me dice, en los temas de altos cargos públicos, creo que es una buena idea poner alta dirección pública a los cargos que no son de confianza, no quitaría los cargos que son de confianza, creo que es una buena idea tener una política de recursos humanos ante el Consejo, pero no anual, una política más de mediano plazo. La cogestión con el Consejo yo creo que no es una buena fórmula porque al final nadie queda responsable, pero sí tener una política estructurada que cada alcalde tenga que aprobar ante el Consejo Municipal y que sea la que rija durante su mandato, durante un periodo determinado. Creo que es una buena cosa que institucionalice, que ordene, que ponga parámetros, que ponga ciertas referencias a materias que pueden llegar a ser extremadamente discrecionales si no se insertan en una política municipal. Muchas gracias. Para continuar, acá se habló mucho de verdad de la... O sea, usted particularmente habló del tema de que sería muy importante establecer sistemas de responsabilidad para las autoridades, que sería una medida más efectiva. En ese sentido, a propósito de una de las propuestas de la Comisión relativa a la participación ciudadana y de la implementación de los COSOC, ¿qué papel creen ustedes en general que podría cumplir la participación ciudadana y la fiscalización ciudadana para ese efecto? Y quizás cómo una medida como la de los COSOC se podría implementar de forma adecuada para cumplir con ese papel. No sé si alguno quiere iniciar. ¿El COSOC? Sí, en general la participación ciudadana como mecanismo de control y de responsabilidad de la autoridad. Yo voy a poner otro tema también grande, como no hay tiempo. Comparto plenamente lo que dijo la Carolina en todo caso, que fue más al detalle del funcionamiento interno de las municipalidades, y yo hago mía las palabras porque a pesar de que tenemos ideologías distintas, pero los municipios tienen menos ideología. Pero quiero decir algo que también es relevante. Nosotros hoy día tenemos un país que está sufriendo diversas situaciones de alta complejidad. Yo creo que todavía si nos comparamos con países en esas materias estamos muy por abajo, por lo tanto estamos muy a tiempo de corregir esas cosas. Y a mí me parece muy importante hacer esas correcciones. Pero dentro de esas correcciones, junto con ir poniendo, por supuesto, más sanciones, más controles, y controles y sanciones inteligentes, porque efectivamente yo comparto lo que dice la Carolina, la alcaldesa de Santiago. Si al alcalde lo dejan como un florero en una administración, tampoco tiene mucho que hacer. Sin embargo, en una municipalidad se cae un árbol y el alcalde es el que sale a poner la cara. Entonces, tampoco es justo que al alcalde lo pongan a poner la cara para todo y sin tener ninguna herramienta. Yo creo que tiene que haber ahí un equilibrio de situaciones en general. Y desde ese punto de vista, probablemente el tema de la probidad sobre los municipios va en poner más controles, más información, más cruces de información, que obviamente son cosas que al final tienen que estar y puedan estar a disposición de cualquier persona que los quiera oír, analizar o entender o buscar, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento
que también es preocupante, que hoy día no hay mucho, pero que puede crecer, porque en ciudades más corruptas o en países más corruptos que nosotros se da mucho, que es esto de la información intencional para destruir imagen. Hay que también poner alguna palabra sobre eso, ¿eh? Gente que tiene toda la información del mundo, porque la debiera tener, pero que usa la información distorsionadamente o de mala manera para buscar una intencionalidad ajena a lo que es el mundo de la municipalidad o de la gestión, cosa que la hay. Hay mucha gente que dice cosas que no son verdad, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas de alguna manera también van afectando y degradando la institucionalidad. Y la degradan, ¿por qué? Porque yo, junto con creer que hay que tener modelos y sistemas de la máxima transparencia, también hay que tener modelos y sistemas de protección a las autoridades sobre esas materias. Porque si no, podemos caer en una situación donde los candidatos o los alcaldes sean el día de mañana puros corruptos. Porque la corrupción de puros corruptos tiene que ver con quiénes quieren postular, cuáles son los incentivos para postular o para hacer o ejercer, y cuáles son los costos para hacer el ejercicio. Yo les digo hoy día, el costo para asumir un cargo de elección popular es mucho más alto de lo que era hace 20 años atrás. Y está bien que sea así, desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista del pensar bien. Pero no está bien desde el punto de vista de quienes utilizan políticamente la información distorsionada. No sé si me entienden. O sea, también hay que buscar ahí un equilibrio de sanción para quien abuse no solo del mercado o quien abuse de su posición política o de su posición de autoridad, sino que también abuse de la información de mala manera con una intencionalidad distinta. Yo creo que hay que buscar de alguna manera ese equilibrio. Hoy día no existe. O sea, una persona, en realidad, esto del fuero parlamentario ya no tiene mucho sentido, sí, porque básicamente hoy día fuero lo tienen todos los ciudadanos, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa y da lo mismo. Y obviamente ahí también hay una necesidad de legislar sobre esos límites. Yo creo que hay hechos graves que ocurren en el país que, al ser graves, no ejercidos por personas que son cargos de autoridad, bueno, pasan sin pena ni gloria, pero también eso también genera una alta degradación de la institucionalidad y del país. Yo creo que hay que equilibrar esa situación cuando digo que hay que buscar la transparencia, las máximas sanciones y entregarle mayor atribuciones al Consejo. Los consejos, en el caso de las municipalidades, son órganos que se eligen por un número de personas. Normalmente hay una mayoría sobre un área de otra, pero son personas que tienen pocas atribuciones. Y yo creo que en las legislaciones de otros países que funcionan tienen más atribuciones, y dentro de esas perfectamente puede ser que las plantas municipales, puede haber renovación de plantas en la medida que haya un quórum alto del Consejo que esté dispuesto a hacerlo, porque obviamente la dinámica de una municipalidad es muy grande. Como decía la alcaldesa de Santiago recién, a nosotros nos asignan por ley todos los años alguna responsabilidad distinta, pero no transfieren ni recursos, que no es tan grave, pero no transfieren tampoco capital humano. Entonces hay que tener un poco de flexibilidad o de mayor flexibilidad hoy día en cuanto a la posibilidad de la gestión local, porque yo tengo la impresión de que a través de la gestión local es como mejor se pueden focalizar hoy día los problemas de los chilenos, aun cuando son comunes
en la etiqueta, las soluciones son muy diversas en la realidad. El problema educacional de una comuna rural es cómo traslada a los niños. Y el problema educacional de una comuna chica es que no tiene enseñanza media. Y tiene que mandar a los niños, o la familia, o la municipalidad, a otra ciudad, a otra localidad. Entonces, dentro de esa diversidad, yo creo que también es importante, junto con aumentar los controles, aumentar también la flexibilidad en la gestión. Gracias. Diputado. Yo quiero ahora contribuir a deprimir más respecto a este tema de la corrupción en Chile, porque el otro día, el otro día en el Parlamento hubo una discusión sobre la importancia de la educación cívica y algunos decían para que entiendan lo que nosotros hacemos. Entonces, si bastara con la educación cívica, sería muy simple. Yo creo que tenemos un serio problema de modernizar la gestión, de revisar los mecanismos de controles urgentes. En el ámbito municipal hay municipalidades que aún no tienen directores de control. Y este director de control debería ser una persona independiente del alcalde, tuviera una vinculación más ligada técnica y jurídicamente a la Contraloría, que sus acciones y que el tipo cada vez que hace una observación no sienta que corre el riesgo su puesto, con una solvencia legal que le permita decir lo que tiene que decir. Pero, ¿por qué contribuyo a deprimir? Porque me tocó presidir hace pocos días la comisión investigadora del uso de los recursos CEP. Y el ex contralor dijo, se debiera haber inhabilitado porque fue presidente de los alcaldes. Para nada, al revés. Me sentí moralmente habilitado y éticamente habilitado. Pero la conclusión, ¿por qué lleva a una situación? Porque los recursos son cuantiosos, pero lo que nosotros pudimos investigar es 1/3 de lo que el Estado invierte en esa subvención escolar preferencial. El 60% de los recursos va a los colegios particulares, que no los podemos investigar. ¿Y por qué suponer que los niveles de corrupción se pueden dar solamente en los colegios públicos y no se podrían dar en los colegios particulares? Pero voy más allá, para contribuir a esta cosmovisión pesimista de cómo hay que luchar más todavía para que esto llegue a un grado de transparencia real y control. La Contraloría, que es el órgano fiscalizador que debiera ser de una plenitud de garantías, de objetividad respecto al mal uso de la información, como señalaba el alcalde de Las Condes, al no mal uso de la información. Le voy a poner 2 ejemplos que son impactantes del mal gasto también. En Chile se aprobó una ley que se denominó Bonosae y que pretendía distribuir los excedentes de la subvención de perfeccionamiento que sobrara en un colegio, se liquidaba a fin de mes del año entre todos los profesores. Salió un dictamen en alguna región que decía que era aplicable a los colegios municipales. Y eso dio paso, y hubieron una cantidad de dictámenes contradictorios, uno decía, donde en una parte decían que no correspondía y en otro sí correspondía, y ese conflicto se resolvió con un desembolso estatal de 41.000 millones para los municipios. Recuerda usted, alcalde, ¿no es cierto? A mí no me tocó ninguno. No sé. Y luego, el año 81, la Junta Militar era el ente legislativo. Y una vez que se implementó el sistema previsional nuevo, salió una norma legal que establecía que aquellas personas del sector salud que tuvieran detrimento en su renta líquida, se establecía un incremento previsional para ese solo efecto. En una región se interpretó que eso era para todo el sector fiscal, incluyendo los municipales. Y se empezaron a pagar ese incremento previsional en algunas municipalidades y hoy día está quebrantado aún
el Estado de Derecho, porque hay municipalidades donde se continúa pagando lo que no se debía pagar. Hay municipalidades donde no se pagó, hay municipalidades que están en juicio de cuenta y hay otros que apelaron a la facultad del Contralor de disminuir y que gradualmente se les descuente sus pagos actuales lo que mal se pagaron. Ahí están los dictámenes de la Contraloría contradictorios uno de otro, que avalaba una decisión y en otro lugar que la negaba, y eso no le costó nada a la Contraloría. Lo que da cuenta, a mi juicio, y en relación al informe de la Comisión, de la urgente necesidad también de revisar la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, apostando a un control preventivo. No sirve un informe de la Contraloría que llegó hace un par de años atrás a la Senabats y decía que ahí en las bodegas estaban los medicamentos vencidos, mojados por los ratones y los guarenes, qué sé yo. No sirve ese control. En las sociedades más modernas el control es en la gestión, control en la gestión, fiscalización en el uso de los recursos, pero no sirve cuando llega un ente fiscalizador y contralor, cuando hay daño al patrimonio, cuando hay mal uso de los recursos. También controla la gestión, y esa gestión se tiene que estar modernizando con distintos mecanismos, entre otros, y el más vital es la actualización, la capacitación del personal que está a cargo. Y lo otro, que los recursos estatales debieran estar sujetos sí a fiscalización, porque tenemos no solamente esa subvención, sino que tenemos muchas otras que están en una situación de debilidad en la práctica actual. Muchas gracias. Alcaldesa, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Del asunto de la participación? Exacto, ya que habló del control y la responsabilidad, ¿verdad? Como la participación ciudadana y... Bueno, ¿verdad? yo creo que ese es un gran tema, es un gran tema y creo que hay complejidades que no se han tomado en las normas que se han establecido, en las iniciativas que se han llevado adelante. Una primera complejidad de la cual yo creo que conocemos bien los alcaldes que estamos aquí y el ex alcalde Claudio, es que en las comunidades de los municipios de grandes metrópolis no existen las comunicaciones locales. Esto podrá parecer un tema que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver. Si tú conoces la realidad de la comuna de Concepción, o de la comuna de Iquique, o de Antofagasta, o de Canela, estas son comunidades que tienen comunicaciones locales. Y hay medios de comunicación por los cuales la comunidad se informa de lo que está pasando, habla el que tiene una posición, habla el que tiene otra posición, hay debate político local en un medio de comunicación. En las grandes ciudades eso no existe, no hay comunicaciones locales. Solo en Santiago... No, me refiero a la en nuestra ciudad, claro, no existen. Aquí los medios de comunicación son nacionales. Entonces tú te puedes enterar de lo que pasa en Chile, pero no tienes cómo enterarte de lo que pasa en tu comuna. Y crecientemente, en nuestra comuna tampoco hay ni siquiera radio comunitaria. En algunas comunas hay. En Santiago no hay porque se acabó la licitación, se acabó el dial, no hay más espacio, no hay ni siquiera radio comunitaria. Y esto es un gran obstáculo para la participación ciudadana. Porque cómo las personas se informan, se enteran, participan. Cuando las comunidades son diversas, en el caso de Santiago es una comunidad extremadamente diversa, socialmente diversa, etariamente diversa, tiene una población antigua que tiene ciertas características, tiene una población nueva que es totalmente distinta, tiene una gran cantidad de migrantes, tiene un grupo de ingresos muy altos, tiene un grupo extremadamente vulnerable. También el apostar a algunos medios en particular no funciona. O sea, las redes sociales llegan a un público, no llegan a otro. El puerta a puerta con el volante llega a un público, no llega a otro. Y cuando vas a las organizaciones ciudadanas, estás llegando a un público, no estás llegando a la comunidad. Las organizaciones son un segmento del público de la comunidad local. Entonces, la participación ciudadana, si uno quiere hacerla de verdad,
y que no termine en lo que en muchos lugares ha terminado, que es una red de organizaciones que funcionan bajo el alero del municipio y que están un poquito, ahí se benefician de una serie de cosas y con las cuales se hace como que hay participación ciudadana, pero en realidad es una relación muy clientelar. Eso no es sano para la participación ciudadana. Si uno quiere participación ciudadana de verdad, hay que empoderar a la ciudadanía en primer lugar con información. Y eso, quiero decirles de verdad, nosotros como municipio hemos inventado lo humano y lo divino, hemos ocupado todas las formas de lucha, como se dice, pero no supera, no tenemos capacidad de llegar a toda la comunidad con información. Es demasiado compleja, demasiado diversa, y los medios de comunicación toman una cosa y la toman por el lado, la polémica por aquí, por allá, porque lo puso Juanito, lo puso Pedrito, y en lugar de que eso al final termine siendo un factor de información, termina siendo un factor de confusión y de distracción. Cuando uno va a los mecanismos que tenemos para que la ciudadanía haga control social de lo que hacen los municipios, también esos mecanismos tenemos que pulirlos más. La cuenta pública, como está presentada en la actualidad, o es un documento complejísimo que para las personas es inabordable, una cosa de este tamaño lleno de números, cuadros y enredos, o es una presentación pública, un PowerPoint de logros municipales, que es interesante contar los logros, pero si uno quiere que se genere accountability y control público, se requiere otro tipo de información. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia una cuenta pública que, en primer lugar, vaya rotando los temas año a año. Nadie puede dar cuenta pública de todos los temas con igual intensidad completamente a la comunidad porque no hay capacidad. O sea, yo voy a hacer una cuenta pública completa donde vea el tema financiero, donde vea las deudas, donde vea el sistema de recaudación, las políticas públicas que se han implementado, los fondos de inversión. O sea, una cuenta pública de horas. Es imposible. Entonces, debiéramos tener una modalidad en que hay una cuenta pública que es el documento X, pero hay una cuenta donde está todo, por cierto, y eso se le entrega al Consejo, y el Consejo lo analizará en detalle, pero a la comunidad se le entrega una cuenta pública no solo de logros, sino que nos metemos en temas complicados, nos metemos en las deudas incobrables, nos metemos cómo ha estado la recaudación, cuál es la política de seguridad, pero no podemos meternos en todo a la vez, porque es imposible. Son demasiados temas y al final termina siendo, en tomar todo no se toma nada y no hay herramientas relevantes para las personas. Otro tema clave para la participación ciudadana es una cosa que se llama democracia y elecciones. Y creo que ahí está la piedra angular. Ahora que se está discutiendo la ley electoral, no solo hay que controlar el gasto, por cierto hay que controlarlo, pero hay que controlar también materialmente las campañas, para lograr que las campañas crecientemente se transformen en momentos informativos y deliberativos, y no simplemente en momentos publicitarios. Y eso significa obligar, regular que se presenten programas, que se dé cuenta de verdad y alguien controle y vea el cumplimiento del programa de la elección anterior, y que haya facilidades y financiamientos puestos por el sistema de financiamiento electoral para que se informe de manera comparable lo que propone, lo que ha hecho cada uno de los candidatos, para empezarle a dar sentido de verdad a la elección y empezar a darle a los ciudadanos herramientas para tomar decisiones racionales, adultas, y no simplemente me entusiasmé con este candidato o tan bonito el espejito que me regaló, porque realmente eso para una democracia es realmente vergonzoso como sistema de participación y como modalidad de involucramiento ciudadano en estas decisiones. Y si hablamos del COSOC en el contexto de esto, el COSOC es víctima de todas las cosas anteriores. Suele suceder que en el COSOC están algunos grupos muy representados, otros están muy subrepresentados, y eso es un problema. Y eso tiene que ver con que yo creo que la mayoría de los chilenos ni siquiera sabe que existe el COSOC. No sabe de su existencia. Y eso es grave. Eso es grave, porque es una instancia vital para que la ciudadanía tenga un diálogo permanente con el municipio, que es una instancia muy cercana y que define cosas que afectan y importan mucho a las personas. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, así que cortito. Sí, para complementar algunas cosas que creo que son importantes. Respecto de los gobiernos locales, la alcaldesa decía que son de una tremenda complejidad, por supuesto. Y yo creo que esa tremenda complejidad se debe básicamente a la diversidad de problemas que administra a nivel local. Ella muy bien decía que dentro de su comuna tiene situaciones muy diversas. Todos tenemos situaciones muy diversas, desde lugares más
pudientes, menos pudientes, más vulnerables, más complejos de la delincuencia, etcétera, etcétera. Y eso es de mucha riqueza también a la vez. Entonces, cuando aquí se habla de descentralización, y aquí voy a ir con una crítica legislativa, y se habla de que la descentralización es elección de intendente en un régimen presidencialista y de carácter de país unitario, me parece que es una contradicción nuevamente a muchas de las cosas que hacemos. Si el intendente es el representante del Poder Ejecutivo de las regiones, ¿por qué tiene que ser elegido? Si lo que hay que hacer, obviamente, es potenciar los gobiernos locales, darles más herramientas, más recursos y paralelamente más controles, desde luego, porque ahí es donde está efectivamente la posibilidad de dar soluciones concretas a esa diversidad local. Imagínense usted el reclamo que hay hoy día de las regiones sobre el centralismo en Santiago. Un intendente elegido de cualquier región, la octava, la séptima, la novena, ¿dónde va a hacer campaña? ¿Dónde están los votos? ¿Y dónde están los votos? En las ciudades grandes. Entonces vamos a tener nuevamente una concentración de gestión enfocada a la centralización regional. No es bueno para Chile. Tenemos 345 comunas hoy día en Chile con una tremenda diversidad. Comunas como Río Verde, que creo que tienen 180 habitantes, no sé, tú fuiste presidente de la asociación, pero son pequeñísimas, hasta comunas como Puente Alto, que tienen 600 o 700 mil habitantes, o Maipú. En esa diversidad es donde hay que buscar la efectiva descentralización. Hoy día tenemos burocracia, capital humano, instituciones que pueden hacerse cargo. Y lo hemos ido demostrando. Nosotros tenemos hoy día una clínica concesionada, tenemos colegios públicos que tienen libre acceso y están llenos con muy buenos resultados. Recoleta hoy día ha planteado algo que es digno de análisis, que también es por una situación de falla de mercado, el poner farmacia municipal, el MinSal ya lo está estudiando, todos los municipios lo estamos haciendo. Bueno, obviamente eso es el reflejo de que en cada localidad es más fácil determinar, conocer los problemas, estar más cerca y también plantear soluciones, que muchas veces pueden ser soluciones muy locales y a veces no son de carácter nacional, pero lo importante es resolver los problemas. Y desde ese punto de vista yo quiero hacer una crítica porque me da la impresión, y siempre la he tenido, de que el problema del Parlamento con respecto a los alcaldes es que los sienten o nos sienten como una amenaza. Obvio, porque un alcalde que lo hace bien te dicen, bueno, tú tenés que ser parlamentario, es como una carrera lógica. Si lo que hay que hacer es simplemente legislar para que un alcalde, porque son vocaciones distintas, la gestión y el Parlamento son cosas y vocaciones distintas, diametralmente distintas, si uno lo analiza en profundidad. Lo que hay que hacer es que un alcalde que sale elegido cuando termine su periodo no puede postular al Parlamento por 4 o 5 años, póngale la etapa que quieran. Se acabó el problema, se acabó la amenaza, pero hoy día efectivamente somos una amenaza, porque la semana distrital de los parlamentarios en realidad es una semana de alcalde. Se dedican a recorrer las comunas y a prometer bolsas de basura, alimentos, soluciones médicas, etcétera, etcétera. Eso es una distracción tremenda para una capacidad legislativa eficiente. Hay que poner mucha atención en eso. El Parlamento debe ser un Parlamento donde lleguen personas que hagan buenas legislaciones. Muchas veces las buenas ideas tienen malos resultados porque la ley es mala, no porque la idea sea mala. Y nos pasa demasiado seguido. Yo comparto, por ejemplo, y lo vengo diciendo también hace varios años, para que no digan que soy oportunista, que se necesitaba una reforma tributaria.
para focalizar recursos en la educación pública. La cantidad de recursos que traspasa el Estado a la educación pública es menos de la mitad para una educación medianamente digna de calidad. Y esa es la base del crecimiento y el desarrollo de un país. Sin embargo, yo creo que esta reforma tributaria es muy mala, porque no resuelve el problema, primero, de recaudar más recursos, porque genera tensiones y desconfianza y desincentivo al interior del país. Y por otro lado, es de un enredo tan grande que de verdad ni siquiera se sabe bien todavía por parte de todos los contadores cómo se va a poder aplicar. Tanto que el ministro de Hacienda dijo que tenía que mandar a hacer algunas correcciones, no sé si las ha mandado o no las ha mandado. Entonces, yo creo que ahí, como país, no nos podemos permitir que un parlamento, en un 25% de su tiempo, deje de ser parlamentario y pase a una actividad distinta, que es de captura de votos. Me parece que hay un tema esencial en esa materia. Yo creo que hay una discusión muy profunda y por eso yo me fui a lo mejor en la volada más alto, pero creo que hay que tener una discusión mucho más profunda de cómo queremos estructurar este país. Desde ese punto de vista, si la reforma a la Constitución sirve, yo soy partidario de que se discuta, pero sin ideología, porque creo que la estructura de nuestro país, que es una estructura que está planteada desde un país muy subdesarrollado, con el avance que hemos tenido, obviamente necesitamos hacer una adecuación de reformas muy importantes. Muchas gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a dejarle espacio al próximo panel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido su opinión con nosotros.